Bien, chicos y chicas, tenemos esta última clase que cierra el curso Territorio y Urbanismo 2, que más bien eh, abre temáticas, se denomina o se llama Nuevas Temáticas y la Reinvención de la Ciudad. Y en mi caso, en este curso, la idea es justamente cerrar con una cuestión importantísima, pero que no hemos tratado lo suficiente o con suficiente profundidad en estos cursos iniciales del curso o de la línea de urbanismo, eh, pero se van a hacer cada vez más importantes en lo que viene. En lo que viene tanto como planificación urbana, como la disciplina que estamos tratando aquí, pero también en los cursos que siguen a este, ¿cierto? Territorio Urbanismo 3 y 4, eh, siguen teniendo esto como importante, entonces vamos a adentrarnos en algunas cosas interesantes. Eh, lo primero, bueno, contextualizar. Chile y el urbanismo chileno se encuentran justamente en este espacio de discusión, un país profundamente neoliberal, donde los ciudadanos tienen poca importancia y la economía, ¿cierto?, es la que empuja los principales cambios en la ciudad. En esta foto vemos al dictador, ¿cierto?, Augusto Pinochet, junto con Milton Friedman y algunos de los denominados Chicago Boys. Eh, es interesante porque muchas de las propuestas o muchas de las cuestiones relacionadas con el urbanismo tienen que ver con esta cuestión que es solamente o profundamente económica, eh, y viene como o esta foto viene como a iluminar justamente el contexto pasado ya más de 40 años de esta fotografía. Seguimos en el mismo estado de la planificación urbana, que en estos años, o sea, un poquito posterior, un poquito antes de los años 90, fue denominado urbanismo proempresarial, ¿cierto? Donde las rentabilidades económicas son eh, parte importante de los argumentos para tomar decisiones sobre la ciudad. Aquí vemos justamente cómo las ciudades o cómo eh, este profundo neoliberalismo, ¿cierto?, donde Chile es como la joya de la corona a nivel mundial, impacta en la segregación. Por ejemplo, Santiago, una de las ciudades más segregadas del mundo. En este caso estamos viendo que es la principal de la OCDE, por ejemplo, es la ciudad más segregada de la OCDE, donde la inequidad urbana, ¿cierto?, medida, eh, o sea, como es la principal característica de esta ciudad, ¿cierto? Este es un dato del 2012, pero sigue siendo exactamente igual. Santiago y incluso muchas ciudades, aparecen Temuco, aparece Concepción, Chillán, San Antonio, Rancagua, Valparaíso, Coquimbo, La Serena, eh, en el top 3 entran al top 20 de las ciudades más desiguales del mundo, 7, 8 son chilenas siempre. Finalmente, bueno, hay como eso tiene una característica específica, que justamente durante muchos años la política de vivienda o la política habitacional se transformó en una máquina de segregación periférica, ¿cierto? Que no tenían la posibilidad de acceder a terrenos en el centro de la ciudad, y necesitaban como tener vivienda, fueron expulsados de la ciudad. Pero al mismo tiempo en las últimas décadas se han transformado como, o han tenido como otra variante, ¿cierto? No solamente la segregación periférica, sino que también la hiperdensificación y la baja calidad de vida en departamentos céntricos, ¿cierto? Altamente hacinados y de bajísima calidad, entregados en este caso, no por el Estado, sino que por un mercado inmobiliario profundamente desigual, ¿cierto? Donde hay pocas posibilidades, y esto sobre todo tiene que ver con el desarrollo de una clase media chilena, que es bastante pobre, a pesar de que es clase media, sigue siendo bastante pobre, y no tiene otras posibilidades que vivir en estas condiciones en las áreas centrales. Eh, Al mismo tiempo, los precios de la vivienda han aumentado significativamente en los últimos años no para de crecer. La deuda habitacional o la deuda relacionada con la vivienda se transforma en la principal causa de endeudamiento en Chile. Eh, es decir, la vivienda se transforma en un factor principal de desigualdad eh, y, de, em, y de empobrecimiento en general. Entonces, el mercado de la vivienda depende más de la banca, del financiamiento, eh,
más que de la banca, o sea, depende más de la banca, ¿cierto? Que del financiamiento que puedan entregar los propios hogares. Ya casi ningún hogar puede financiar su propia vivienda sin tener que endeudarse, ¿cierto? Deuda de los hogares llega a nivel récord en 2018 por aumento de los créditos hipotecarios. Otra noticia interesante que tiene que ver justamente con esta falsa dicotomía, ¿cierto? Nos van a decir desde esta lógica neoliberal eh, que funda, ¿cierto?, la dictadura militar, la dictadura cívico-militar y los Chicago Boys, ¿cierto?, a través de sus postulados, que la desregulación genera libertad, ¿cierto? Que el Estado, entre menos regule, mejor porque somos más libres. Aquí hay un gráfico que muestra que solo 1,7 de los santiaguinos puede elegir realmente en qué comuna de la capital puede vivir. Entonces ahí están justamente esas mentiras que nos dijeron por mucho tiempo, donde la idea del liberalismo y del neoliberalismo en específico es justamente esa, ¿cierto? Como entre menos regulación hay, más libertad de que todo el resto, o que las personas podamos elegir cómo vivir, dónde vivir, etcétera. Apenas el 1,7% de los santiaguinos puede elegir realmente dónde vivir. El resto vive donde le alcanza el bolsillo. Ese es como el escenario eh, de las ciudades contemporáneas. Y en ese sentido es interesante revisar justamente esta idea del anticapitalismo, el antineoliberalismo, y qué significa hoy, pero no solamente en términos políticos, sino que también en términos urbanos, ¿cierto? Cómo se construye un anticapitalismo a través del urbanismo, es una de las principales como preocupaciones de los estudios urbanos contemporáneos, no solamente en la universidad, sino que también como en todo el espectro de lo que implica el pensamiento urbano académico, ¿cierto? La academia principalmente en universidades estatales está pensando justamente cómo revertir todo este proceso de precarización habitacional gracias al modelo de desarrollo que tenemos, ¿cierto? Y ahí surgen como distintas expectativas, distintas fórmulas de estrategias anticapitalistas, algunas más basadas en cuestiones estructurales, otras más bien basadas en cuestiones más bien específicas. Eh, Esto es bastante más complejo de comprender, no tenemos el tiempo de hacerlo, pero aparece en una revista en un número de la revista Jacobin del 2016, esta idea justamente de distintas formas de enfrentar el capitalismo y eh, cómo desde la macropolítica, pero también desde lo microsocial, se pueden establecer distintas estrategias en distintos niveles, ¿cierto? Cuando hablamos de macropolítica, hablamos justamente de estas estrategias anticapitalistas como en la cuestión más bien institucional, política. Cuando hablamos de lo microsocial, hablamos también justamente de las posibilidades que tienen los ciudadanos, más bien en el espacio micro, de desarrollar estrategias anticapitalistas, ¿cierto? Hay como una serie de posibilidades. Desde, no sé, pensando en los gobiernos anticapitalistas que quedan por el mundo por ahí, que no todos son 100% democráticos, pero finalmente están desarrollando estrategias anticapitalistas a nivel Estado, ¿cierto? Como, no voy a dar ejemplos porque en verdad son muy complejos de entender desde este punto de vista, no tiene mucho sentido, pero también hay muchas cosas que la ciudadanía está desarrollando, y ahí, por ejemplo, en lo que implica lo microsocial, podríamos estar hablando de las ollas comunes, ¿cierto? Como una estrategia anticapitalista de producción de alimentos para clases ni siquiera bajas, porque en verdad son clases populares que son como un amplio espectro de la sociedad chilena, ollas comunes que se desarrollaron en los últimos meses producto de la pandemia, ¿cierto? Entonces ahí está justamente esta idea de desarrollar estrategias en lo micro. Respecto de eso, y específicamente de lo que tiene que ver con la ciudad, podemos establecer o podemos pensar en algunos casos de resistencia a procesos de especulación inmobiliaria o gentrificación entendida como la expulsión de los habitantes tradicionales de ciertos barrios, y como hay algunos ejemplos allí puestos en un mapa de justamente de estrategias anticapitalistas, proyectos alternativos de construcción de ciudad que combaten justamente estos fenómenos. La población La Victoria, ¿cierto? Más en una cuestión más emblemática, el proyecto de viviendas Ucamau, que se termina de construir hace poquitos meses y que ya está a punto de ser habitado por las poblaciones y por el movimiento
de pobladores Ucamau, ¿cierto? Más reciente, Vecinos en Defensa del Barrio Yungay, también un movimiento popular más bien tradicional, que bueno, no tanto como la población de La Victoria, pero sí con una fuerte impronta ciudadana en los últimos 20 años, Ciudad Viva y otras ONG que participan también de este tipo de estrategia, Red Ciudadana por Ñuñoa, Consejo de Movimientos Sociales de Peñalolén, Movimiento de Pobladores en Lucha, y podemos seguir agregando como algunos elementos justamente de esta discusión, como desde la ciudadanía surgen, de la ciudadanía organizada surgen herramientas para cambiar el modelo urbano. La Red Ciudadana por Ñuñoa, que es más bien una lucha por la modificación del plan regulador comunal, ¿cierto? Que Ñuñoa es una de las comunas que más densificación ha tenido en los últimos años en Santiago, gracias a un plan regulador comunal hiperliberal que permitía básicamente cualquier cosa. Cómo estos movimientos han ido luchando justamente por bajar las alturas, por permitir otras formas de habitar en la comuna que no sean destruir los barrios tradicionales, zonas patrimoniales y otras estrategias. Los vecinos en defensa del barrio Yungay también tienen su data histórica, más bien como nacen en 1985, post terremoto de Santiago, ¿cierto? Un terremoto previo al 2010, el principal. Y justamente empiezan a desarrollar formas de renovación, o empiezan a poner en cuestión la forma de renovación urbana, que desde 1990 se empieza a desarrollar. Esta densificación central se empieza a desarrollar justamente en los 90 en Santiago, gracias eh, a la generación de proyectos empujados por el Estado a través de la Cordesan, que es una corporación de desarrollo municipal, que justamente empieza a desarrollar y empieza a vender, a comprar y a vender terrenos para que las inmobiliarias expandan sus rentabilidades y generen como vivienda a muy alto precio en barrios residenciales, en cierta medida deteriorados, pero finalmente no lo suficiente como para que este tipo de densificación no los impacte, ¿cierto? Los impacta de forma bastante potente, y ahí, bueno, hay también distintas estrategias que han desarrollado desde el momento en que nacen, ¿cierto? Declaración de zona típica, modificación del plan regulador, el freno a ciertas demoliciones de lugares o de edificaciones históricas, etc. El Consejo de Movimientos Sociales de Peñalolén, que después, bueno, tiene en alguna medida justamente una relación con el movimiento Pobladores en Lucha. También se plantan con un movimiento social relacionado con la modificación del plan regulador, eh, plantean sus visiones sobre cómo debería ser la ciudad, y justamente plantan o ponen en énfasis la defensa por las áreas más bien de tipo las áreas verdes o las áreas que deberían ser protegidas, ¿cierto?, del pie de monte de Peñalolén. Entonces se plantan muy fuerte respecto de eso, y también, bueno, todo lo que pasaba en torno a la toma de Peñalolén, que era un sector gigantesco de toma de terreno, y cómo estos vecinos luchaban por tener vivienda en su comuna y no ser expulsados a la periferia. También hay como un movimiento importante relacionado con esto, que también tiene relación con el movimiento Pobladores en Lucha, que es una comunidad que autogestiona su propia vivienda, autogestiona y autoconstruye sus viviendas, saliéndose de la lógica del subsidio, ¿cierto? Ocupa los subsidios del Estado justamente para hacer una participación ciudadana lo suficientemente profunda para que las personas se interioricen suficientemente de la construcción de su entorno. Ya sea a nivel de la vivienda, ¿cierto? Participan del diseño, tienen una EGIS propia, tienen como distintas herramientas de nivel técnico avanzado, o sea, está el nivel de avanzado en el que están, o están avanzado el nivel en el que están, que ellos mismos, pobladores y pobladoras de Peñalolén, construyen sus propias viviendas, tienen sus propias constructoras sus propias empresas de gestión inmobiliaria, desarrollan los proyectos, tienen arquitectos, arquitectas trabajando en este grupo, ¿cierto? La red de inmuebles recuperados por autogestión es un movimiento que nace también, no tiene relación con estos movimientos de Peñalolén, pero se están específicamente en las áreas centrales, y desarrollan estrategias de ocupación de viviendas vacías o de inmuebles vacíos bajo la consigna no más gente sin casas y ni casas sin gente, una proclama que es profundamente usada, o sea, que es prolíficamente usada en Europa, en Chile bastante poco, pero que también hay un movimiento incipiente que ocupa justamente esta estrategia de ocupación
como una estrategia para sacar de la especulación inmobiliaria algunos sectores de la ciudad o algunos inmuebles específicos. Entonces justamente hay como dos vertientes, y es lo que podríamos hablar justamente de esta idea de relación entre movimiento social y ciudad, y política en la ciudad. Por un lado, los movimientos más bien patrimonialistas ambientalistas, y por otro lado también los movimientos reivindicativos populares, que son mucho más políticos en el sentido más bien tradicional, ¿cierto? Tienen un carácter clasista, eh, fuertes estructuras propias de la organización, tienen confrontaciones de largo plazo, se vinculan con otras organizaciones y autogestionan o exploran la autogestión de proyectos y las fuentes económicas y las capacidades técnicas. Y el patrimonialista ambientalista, por su parte, tiene eh, arraigambre, ¿cierto?, en la defensa de las condiciones socioespaciales y ambientales de ciertos barrios específicos. Eh, en cierta medida son estructuras de organización un poquito más débiles que las reivindicativas populares, pero igualmente tienen sus logros importantes a nivel de movimiento social, eh, y tienen, bueno, una disputa más bien sectorial y local, ¿cierto? Como muy arraigada en ciertos barrios y al mismo tiempo son muy, o sea, tratan de no salir de su impronta patrimonialista ambientalista, ¿cierto? Ahí hay como distintas formas. Tiene esto relación con los movimientos populares urbanos en Chile en los años 60, que eran muy, muy fuertes y muy potentes, y tiene que ver con lo que les comentaba antes, ¿cierto? Esta idea de poblaciones completas construidas, apoyadas por técnicos, pero construidas por los propios habitantes, como la población La Victoria y otros. Em, entonces aparecían distintos elementos en esta autogestión que todavía son como, hay como una memoria colectiva interesante, ¿cierto? A pesar de tantos años de dictadura y de democracia protegida o tutelada por una dictadura, ¿cierto? Que hemos vivido los últimos 30 años, aparecen estos movimientos cuestiones interesantes como relacionadas con la seguridad, ahora también seguridad y feminismo, disciplina, justicia, trabajo, dirección política, democracia local como herramienta, ¿cierto? O como conceptos que todavía están presentes en estos movimientos, que vienen justamente de esta autogestión de los años 60. O sea, en Chile hubo mucha historia de movimientos sociales urbanos. Y al mismo tiempo han sido movimientos que han entrado en conflicto directamente con las autoridades locales de turno, sobre todo de derecha, bueno, y de centro derecha tenemos a Orrego ahí, al final, ¿cierto? Que fue alcalde de Peñalolén, justamente en momentos en que los movimientos sociales urbanos de Peñalolén estaban muy, muy fuertes, justamente con la idea de modificar el plan regulador, venía a proponer Orrego, y estos movimientos sociales le pusieron freno a esa modificación, que, bueno, tenía distintos temas ahí metidos, pero era bastante proempresarial, ¿cierto? Muy, muy típico de la planificación urbana de los años 2000 o de los años 90 y 2000 en Chile, muy proempresarial, básicamente terrenos para que las inmobiliarias construyan básicamente lo que quieran. Entonces estos movimientos vienen a conflictuarse con la institucionalidad, ¿cierto? Y a través de pelear los planes regulares comunales, eh, enrostrar a estos políticos justamente el desentendimiento de sus compromisos y desechar proyectos alternativos de desarrollo urbano a los promovidos por el mercado inmobiliario. Recuerden que esto ahora parece muy obvio, ¿cierto? Como los movimientos sociales tienen estas proclamas y tienen estas cuestiones hoy día, el año 2020, pero recuerden que estamos hablando de movimientos sociales que tienen estas proclamas y estos énfasis hace 20 años, ¿cierto? De los años 2000. Y esa es la importancia, porque desde estos movimientos sociales urbanos, ¿cierto? Muy relacionados con temas urbanos, nacen muchas de las cosas que están peleándose hoy día en la calle, que hoy día en 2020 parecen ser como transversal y que todo el mundo está de acuerdo, pero el año 2000, el año 2000 o los años 90 no era tan así, y eran poquitos los que estaban luchando por ese tipo de cosas. Muy pocos ponían en jaque o cuestionaban las decisiones de alcaldes como Sabat en Ñuñoa, como Salaqueta en Santiago o como Rego en Providencia. Entonces hay que considerar, bueno, esta diapositiva también es un poquito antigua, ¿cierto? Sé que me quedo antigua respecto desde el año 2019, esto cambia radicalmente. Entonces surgía la pregunta como, ¿qué tienen de nuevo estos nuevos movimientos populares urbanos de barrio? Y aquí nombrarles solamente algunas cuestiones que exponen geógrafos marxistas y críticos como David Harvey, que dicen, bueno, los pobladores reenfocan su lucha contra la especulación inmobiliaria, ¿cierto? Hay como un reenfoque de los movimientos sociales en general
hacia la cuestión urbana. Vuelve a resurgir con fuerza en los últimos años, en las últimas décadas, el tema de la ciudad como una cuestión a reivindicar. Eh, Uno de los principales derechos de los que fueron despojados muchas personas en los años neoliberales del mundo, no solamente en Chile, son los temas relacionados con la ciudad, ¿cierto? El equipamiento, los servicios, enviar a mucha gente a vivir a sectores sin ningún equipamiento o servicio a la periferia de la ciudad, sin el transporte, sin un montón de cosas, sin oportunidades finalmente, es una de las cosas que no eran cuestionadas en los años 2000, que parecía una política pública deseable. El Estado hizo muchas veces esto, enviar a gente a vivir, y no poca gente. Estamos hablando de barrios como Bajos de Mena en Santiago, en el que alcanzaron a vivir 200.000 personas, sin colegios, sin eh, equipamiento de salud, sin un montón de cosas, sin transporte al centro de la ciudad. Sin transporte, además, sin transporte de calidad, porque finalmente de eso se trataba, ¿cierto? Como un sector de la ciudad con 200.000 personas que se demoran 3 horas en llegar al centro. Y esos son los temas que resurgen ahora, ¿cierto? El derecho a la ciudad, el derecho al transporte, transporte de calidad, transporte barato, son los temas que hicieron explotar a Chile el año pasado. Y por eso es tan importante que nosotros como arquitectos y arquitectas del futuro podamos comprender justamente cómo se fueron, o cuál es la relación entre lo social que está sucediendo y la ciudad, porque son cosas con las que vamos a trabajar en el futuro. Em, Al mismo tiempo se desarrollan demandas políticas cada vez más sofisticadas, ¿cierto? Eso también tiene que ver con lo que les comentaba recién, ¿cierto? Antes las personas pedían vivienda, hoy día no piden solamente vivienda, sino que vivienda bien localizada. No tiene sentido tener vivienda si es que esa está a 4 horas de las áreas donde hay trabajo. Y eso son cuestiones como completamente, o no completamente, pero sí transversalmente nuevas, o sea, son muy nuevas para la mayoría de las personas, son más bien cuestiones viejas para las personas que están luchando por tener estos temas hace 20 años. Y por otro lado también hay un repertorio más diverso de formas de protestar, performances, performance, incluso en algunas formas de protestar, que han cambiado las formas tradicionales de protesta, ¿cierto? Así como en los años 60 la toma era una de las herramientas principales, hoy día hay otras formas, ¿cierto? Luchar por subsidios de manera más menos violenta, autogestión, autoproducción de vivienda, eh, etcétera. Hay nuevas herramientas que son interesantes de rescatar. Pero al mismo tiempo, por otro lado, hay una reacción increíble desde el punto de vista sociológico, si se quiere, de una supuesta clase media un poquito más alta que la clase media que busca vivienda social, que está en contra de las viviendas sociales en áreas centrales, ¿cierto? Como hay muchos movimientos, y esto es una paradoja, hay muchos movimientos sociales en contra de otros movimientos sociales que quieren vivienda en sus comunas, surgen movimientos vecinales en contra de las viviendas sociales. Y eso es una cuestión también de conflicto interesantes de estudiar, interesantes de revisar, y no son pocos los movimientos que están apareciendo en lugares que están en contra de la llegada de la vivienda social. Este es el conjunto de la Maestranza San Eugenio, del proyecto Ucamau que yo les mencionaba previamente, que justamente es un proyecto también autogestionado, no autoconstruido, ¿cierto? Se contrató una constructora para que se construyera, pero finalmente autogestionado y autodiseñado por los propios habitantes. Es vivienda social sin deuda, es decir, una vivienda social que les costó a las personas que van a vivir ahí, bueno, mucha lucha, eh, mucha, muchas protestas y mucha organización, pero en términos económicos muy poca plata. Esto está en la estación central, a muy pocos kilómetros del centro de Santiago, es decir, en el lugar específico donde existen muchas oportunidades. Se logró comprar un terreno, en verdad, que el Estado, a través de Ferrocarriles del Estado, a pesar de que Ferrocarriles no quería, les cedieron a través de la lucha de nuevo, y la organización lograron que les cedieran un terreno y lograr este tipo de vivienda de altísima calidad respecto de lo que están obteniendo personas relativamente, de un sector económico relativamente similar al de este movimiento de pobladores, a pocas cuadras en Estación Central, ¿cierto? Viviendas de entre 17 y 25 metros cuadrados, de 2.000, 2.500 UF,
versus esto que costó muy poca plata para los pobladores, mucha organización, y eso sí es muy importante decirlo, o sea, tampoco es que sea gratis, esto se lo ganaron gracias a la organización profunda que desarrollaron y a la lucha constante. Pero estas viviendas de 56, un poquito más metros cuadrados, versus un endeudamiento a 30 años con un dividendo carísimo en viviendas de 17 metros cuadrados como la que está ofreciendo el mercado inmobiliario, son las cosas que uno tiene que hacer clic y decir como, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué las inmobiliarias pueden lograr productos tan malos y tan caros, siendo que el Estado puede lograr otro tipo de cuestiones con calidad de vida, áreas verdes? Esto no tiene nada que ver con los guetos verticales que se desarrollan y que se generan a pocas cuadras de esto, y que además son muy caros, entonces no tiene sentido. ¿Y por qué pasa eso? Porque la especulación inmobiliaria es lo que rige el mercado de la vivienda en Chile. Y estos son algunos de los proyectos que dice, bueno, este tipo de proyectos están rompiendo esa lógica neoliberal. Bueno, también esto aquí hay como fotos de la organización, que también son muy importantes, porque sin la organización no se podría lograr este tipo de viviendas. Algunas conclusiones. Estamos viviendo una reemergencia de los movimientos sociales urbanos y de vivienda en Chile, apoyado en alguna medida por el estallido social. O en verdad, yo creo que es un poquito al revés, ¿cierto? Los movimientos sociales fueron parte del estallido social, pero estos traen una organización de hace muchos más años. Eh, y bueno, se observa una conciencia de clase renovada, pero también que va más allá de la clase obrera tradicional, ¿cierto?, de los años 60, que implica también alianzas con clases medias, precarizadas, pero no pobres, que necesitan vivienda y no quieren irse a vivir a la periferia, sino que quieren vivienda en sus propias comunas, donde viven como allegados, donde viven como arrendatarios precarios, pero quieren quedarse allí por las oportunidades que entrega la ciudad. Em, las demandas tienen una claridad teórica y un repertorio de protesta interesante, un poquito más sofisticado, eh, y al mismo tiempo, en alguna medida, juegan con algunas herramientas del neoliberalismo, como los subsidios, por ejemplo. Y en este sentido, bueno, son formas nuevas, replicables y articulables con otras eh, en zonas distintas o con otros énfasis, ¿cierto? Los movimientos sociales urbanos parecen dar lecciones o parecen como entregar algunas herramientas a otros movimientos sociales enfocados en otros problemas, no solamente el de la vivienda, pero que en alguna medida logran justamente combatir el neoliberalismo y el capitalismo exacerbado en países como Chile, y por eso hay que ponerle atención y por eso es un tema nuevo e interesante que yo quería traerles a colación el día de hoy. Esa es la presentación. Si hay comentarios o dudas sobre lo que traté de exponer ahora en esta cápsula más bien pequeña, pueden hacérmelas llegar por correo electrónico o como ustedes quieran. Otra cosa importante es que el curso se cierra con la respuesta que ustedes deben hacer a la encuesta final del curso, que la van a encontrar en esta misma clase al final. Y con eso ya estamos, bueno, cumplimos con todos los objetivos, cubrimos todos los contenidos que deberíamos cubrir, y esperemos que estas clases y todo este material les pueda servir para lo que viene. Así que eso, nos vemos.